Ayer o anteayer leía la historia de una familia de misioneros de Suecia. No recuerdo bien los nombres ni a dónde fueron a África a evangelizar, pero eran un matrimonio, bueno, eran dos matrimonios, pero uno de ellos, de este matrimonio, tenía un bebito pequeño. Y, y el Señor dice la historia que ellos eran activos en su iglesia, eran muy activos. De hecho, uno de ellos participaba en el coro, la hermana tocaba el violín en el coro y todo, eran muy activos dentro de la obra del Señor. Y el Señor los llevó a ser misioneros. Y viajaron al África, a una zona donde el Evangelio aún no había sido predicado, mucho tiempo atrás, estoy hablando de muchos años atrás. Y resulta que ellos empezaron a recorrer estas tribus y nadie los recibía para poder aceptarlo, para poder aceptarle a ellos que hicieran, digamos, una choza, un lugar donde poder vivir. Así que ellos siguieron avanzando y dice la historia que en un momento ellos miraron una colina y subieron a la colina y ahí hicieron su habitación, hicieron una choza. Y ahí ellos empezaron a vivir, ya había pasado mucho tiempo, ya había cansancio, había agotamiento en ellos. Muchas veces yo creo, me imagino, quizás hasta desánimo por la situación que se estaban presentando. Y en este tiempo que transcurría, la hermana queda embarazada. Y en eso que queda embarazada la hermana, antes de dar a luz, ella se enferma con malaria. La hermana se enferma con malaria. Da a luz a una bebé, no me acuerdo bien el nombre de la niña. Ella da a luz a esta bebé y 15 días después, creo, ella muere. La hermana muere. Eran dos matrimonios, el otro matrimonio se devolvió, digamos, como al refugio que tenían los misioneros donde habían partido. Y este varón, con sus dos hijos, se devolvió al refugio. Habló con este matrimonio y les dio a esta hija que había recién nacido, se las dio a ellos, para que ellos la pudiesen criar. Y él volvió al campo misionero. Pasó el tiempo, no se supo nada más de ellos. Los padres adoptivos también murieron, los papás de la niña, por una enfermedad también murieron. Y pasó el tiempo y cuenta la historia de la niña, que ya después con los años era adulta y ella empezó a participar en una iglesia, se casó, tuvo su matrimonio, su esposo había sido honrado también en su iglesia, tenía a cargo, creo que le habían enviado como a una conferencia, resumiendo, y en eso, cuando estaban este matrimonio en aquel lugar evangelizando, digamos, en el cerro viviendo del campamento, de la tribu, donde el jefe de la tribu no les permitió, había un pequeño que vendía pollo, algunas cositas que ellos producían, y él escondido se lo iba a vender a los misioneros. Este muchacho, este niñito se lo iba a vender, y la hermana, en esto que iba a vender, ella, ni corta ni perezosa, aprovechaba el tiempo y evangelizó al niño. La mamá de esta niña, la que murió después de malaria. Y pasó el tiempo, pasaron los años, y bueno, estoy resumiendo, pasaron los años y resulta que ella empezó a averiguar y supo del papá. Y supo que el papá había vuelto de África, se había casado nuevamente, había tenido 4 hijos, creo, había hecho una familia. Su esposa nueva había vuelto a fallecer también, había vuelto a quedar solo, y él había caído en el alcoholismo. Estaba alcoholizado totalmente, había tenido un accidente vascular, alguna enfermedad así, y él estaba, digamos, postrado en su cama. Ella averiguó dónde estaba el papá, y llegó a la casa de ella, buscó al papá, y cuando ella lo vio, el papá lo primero que le dijo, que él no había querido abandonarla. La idea de él no era abandonarla. A todo esto el papá había renegado del evangelio, había incluso dicho que ya
Dios no existía porque le había arrebatado tantas cosas que él amaba. Y eso lo llevó al alcoholismo, como les decía. Cuando llega esta niña, en una de las conferencias a las que asistía ella con su familia y con su esposo, había muchas delegaciones y había una delegación africana y el delegado principal de esta conferencia hablaba y se expresaba, y era un varón que estaba representando, creo que a 100.000 cristianos que estaban ahí en África predicando, donde se había masificado el evangelio y todo. Y este varón estaba en aquella conferencia y se lo presentan a ella. Y en esto se presentan y esta niña le pregunta de dónde era. Y el muchacho, no me acuerdo bien el sector, el nombre bien, pero el muchacho, digamos ya era un hombre, le dice del lugar que eran. Y era del mismo lugar donde los padres habían estado evangelizando cuando ellos eran muy jóvenes. Y ella le empezó, digamos, muy contenta, le empezó a preguntar si conocía a algo, si él había escuchado alguna vez de sus papás. Y él le dijo, sí, yo conocí a un matrimonio de misioneros, yo era muy niño y yo iba a entregar pollo. Yo iba a vender el pollo a la casa. Yo veo el poder de Dios en todo esto. Y bueno, la niña le cuenta quiénes eran, ya es una hermana adulta, le cuenta al joven. Bueno, adoraron a Dios, glorificaron su nombre. Ella le contó lo que había ocurrido con el papá y todo. Y él le dice que en el lugar de donde él venía, la familia y ella era muy famosa porque ellos habían sido los precursores del evangelio. Estos 100.000 hermanos que estaban en África habían conocido al Señor por lo que Dios hizo por esta familia. Pero sin embargo, había una pena en el corazón de la niña o de la hija por el papá. Luego que conoció al varón, supieron ya, después con el tiempo ellos tuvieron contacto y organizaron una visita. Ella va a África a ver el lugar y todo, pero en ese tiempo ella fue a buscar al papá. Y en eso que fue a buscar al papá, lo encuentra y dice que cuando le abren la puerta, una señora que ella pensó que era la que hacía el aseo, pero era la hija que había tenido el caballero nuevamente, y mira las repisas de la casa llenas de botellas vacías de alcohol, la mesa igual, y el varón acostado, mirando el muro, triste, derrotado y aparte enfermo. En eso la señora que le abrió la puerta le habla y le dice, papá, te busca tu hija. Y le dicen, no recuerdo bien el nombre, le dice, te busca tu hija. En eso se da la vuelta el papá y le dice, y empieza a llorar, y le dice que él no quiso nunca abandonarla, que nunca fue su intención, sino que él quería que ella pudiese tener una mejor vida, no como lo que había pasado con su mamá. Y en eso él le pregunta y le dice, ¿y tú qué has hecho? Y ella le dice que Dios le había sostenido, que Dios le había guardado y que él había hecho todo esto para que pudiese llegar. Y él salta molesto, porque era una persona que se había vuelto, digamos, aborrecedora de Dios, por decirlo de alguna forma. Y no aceptaba que nadie hablara de Dios. Pero sin embargo, cuando su hija le empieza a hablar, dice que sus lágrimas empiezan a caer y ella le empieza a contar toda la historia de lo que ocurrió en la ciudad con lo que ellos trabajaron, con lo que costó la muerte de la mamá, cómo había llegado el evangelio. El Señor restauró a este varón, lo levantó, le devolvió todo lo que él tenía y unos pocos meses después murió. Pero, digamos, hubo seguridad, hubo alegría, hubo gozo en aquella partida del papá, porque hubo, digamos, un hombre que fue alcanzado, ¿no es cierto?,
por esta bienaventuranza de haber dormido en los brazos del Señor. Y a lo mejor usted va a decir, es linda la historia, ¿no es cierto? Es muy hermosa la historia. ¿Y por qué, querido? Quizás no había pensado en contarla ni compartirla con ustedes, pero creo que tiene mucha relación con lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y hoy día vamos a estar estudiando, ¿no es cierto?, como les comentaba en el grupo, lo que es la perseverancia de los santos, o lo que es, algunos le llaman, la seguridad de la salvación. Y si bien algunos la han malentendido o la han mal explicado y nos llaman, ¿no es cierto?, muchas veces salvo, siempre salvo, ¿no es cierto? Yo quiero decirles, hermanos, que no se avergüencen cuando le digan salvo, siempre salvo, sino que por la obra gloriosa de Cristo seremos salvos. Amén. Porque lo que Él hizo un día en la cruz del Calvario no va a quedar a media. Amén. Cantábamos, ¿no es cierto?, recién, Él me sostendrá, ¿no es cierto? Él me sostendrá. Y el himno es alabanza aparte, con un versículo, bueno, con unos versículos del Salmo 37. Y desde el 23 en adelante dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, amado hermano, esta doctrina, esta enseñanza en la cual vamos a estar meditando el día de hoy, debe ser de gran gozo para nuestras vidas, no de vergüenza, no de tristeza, sino que todo lo contrario, más nos minimiza a nosotros, más nos hace pequeños, ¿no es cierto? Y más glorioso vemos a nuestro Salvador, mayormente. Amén. Y de hecho, yo creo que cada uno de nosotros, aunque sea largo el caminar o sea corto el caminar, hemos visto a muchos que han pasado por el Evangelio. Y yo creo que debido a esto muchas personas, ¿no es cierto?, creen, ¿no es cierto?, y algunos afirman de que la salvación se pierde. Muchas veces se han sacado doctrinas por experiencia solamente, pero hemos podido ver a través de la palabra del Señor un sinnúmero de referencias, un sinnúmero de respaldos bíblicos donde la palabra del Señor dice que Él nos va a guardar, Él nos va a perseverar. Y de hecho muchos, incluso la palabra del Señor dice que primero aprobó, ¿no es cierto?, a Saúl como rey de Israel, ¿no es cierto?, y él fue después reprobado. Y a través de este mensaje vamos a estar analizando en reiteradas ocasiones lo que fue Pedro y lo que fue Judas, ¿no es cierto? Dos acontecimientos, dos caídas lamentables, tristes, pero los dos con desenlaces absolutamente diferentes. Quizá el hermano Pablo decía en la mañana: no me quiero adelantar, pero es imposible no hacerlo, porque nuestra confianza está en eso, nuestra seguridad está en eso. Amén. No descansamos en lo que nosotros hemos creído, Amén. sino que en lo que Dios ha hecho por nosotros. Así, Señor. Por lo tanto, yo creo que es oportuno hacernos una pregunta y decir: ¿creemos que una persona que en algún momento tuvo la salvación puede perderla? No, ¿no es cierto? De hecho, como les decía, hay muchas enseñanzas, incluso la Iglesia Católica Romana, ellos aseguran, ¿no es cierto?, a través de su enseñanza, de que la salvación sí se pierde. Y en un sinnúmero de referencias. Se me cae esto. Ahí sí. ¿Quiere ponerle? Tanto la Iglesia Romana, Católica, ¿no es cierto?, como les decía,
ellos enseñan que la salvación se pierde. Incluso dicen que si uno comete un pecado mortal, ¿no es cierto?, mata la justificación, mata la gracia de lo que Dios nos otorgó a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, ellos enseñan, ¿no es cierto?, todo este sinnúmero de doctrinas que dañan ¿no es cierto?, lo que la palabra del Señor enseña claramente. De hecho, ¿no es cierto?, ellos presentan, incluso no sé si usted se ha dado cuenta que ellos tratan de salvar el alma después de muerto, ¿no es cierto? Que hacen una oración, una misa, mientras están, ¿no es cierto?, ahí en algún lugar. Pero entendemos que la palabra del Señor no habla nada de esto. Y ella es la que a nosotros nos tiene que guiar, nos tiene que sustentar y nos tiene que dirigir en todo. Incluso, lamentablemente, muchos hermanos, ¿no es cierto?, protestantes, arminianos, semipelagianos, pelagianos y muchos más, que también creen que la salvación se pierde. Y toman como respaldo, no lo vamos a leer, pero voy a ir diciendo algunas referencias para que usted vaya después dándose cuenta. Muchos descansan en algunas advertencias, por ejemplo, capítulo 6 de Hebreos. O la preocupación de Pablo cuando dice, no vaya a ser que yo habiendo predicado después venga a ser reprobado. Pero no habla en ningún momento de que él ha perdido su salvación. Como por ejemplo lo que ocurrió con el rey Saúl y otros ejemplos bíblicos que ha llevado a error, ha traído, ¿no es cierto?, a equivocación a muchos. Elías, Eliseo. Muchos, ¿no es cierto?, que hablan esto. Pero sin embargo, nosotros, gracias al Señor, a través de la palabra del Señor, hemos podido ir conociendo, ¿no es cierto?, estas doctrinas, ¿no es cierto?, y a través de la teología reformada, hemos podido ir conociendo esto que hemos ido estudiando. Amén. ¿No es cierto? El hermano Pablo hablaba de las doctrinas de la gracia, ¿no es cierto? Y estudiábamos lo que era el llamamiento eficaz. Y hoy día, ¿no es cierto?, lo que vamos a estar estudiando, reitero, la perseverancia de los santos o la seguridad eterna de la salvación, tiene estrecha relación, si no decirlo, está amarrada. O una fortalece la otra. Amén. O una respalda a la otra. Amén. Podríamos decir que no serviría de nada el llamamiento eficaz, la regeneración, la gracia irresistible, si no fueran aquellos que han sido llamados, aquellos regenerados. No serviría de nada aquella regeneración si no van a ser guardados hasta el final. No tendría sentido. En esencia, la palabra del Señor a cada uno nos dice que aquellos, ¿no es cierto?, que quizá en algún momento, por experiencia, insisto, dicen, no, yo conocí a un hermano y este hermano perdió su salvación, no participó más. Eso no es bíblico, no aparece en la Sagrada Escritura. Si alguien perdió la salvación, quiere decir que nunca la tuvo. Nunca la tuvo, nunca nació de nuevo, nunca recibió ese llamamiento eficaz, esa gracia irresistible, nunca alcanzó su vida. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, amado hermano, si usted, ¿no es cierto?, escucha a alguien, o le comenta, ¿no es cierto?, que conoció a alguien que perdió su salvación, lo más probable es que esa persona nunca la haya tenido. O si se apartó y se alejó, puede haber ocurrido lo que pasó con este varón, este evangelista, este misionero que les comentaba la experiencia, que por diferentes motivos, ¿no es cierto?, muchas veces hasta por el mismo sentimentalismo por el cual somos formados, y eso está intrínseco en nuestras vidas. Somos de emociones, somos de sentimientos. Pero sin embargo, el que ha nacido de nuevo, el que verdaderamente ha sido regenerado, Dios no le va a dejar caído para siempre. Amén. Amén. Y Luis Berghoff, en la teología sistemática, un libro cual es de estudio muy importante, da a entender una definición
y da advertencias también. Dice que debemos ser muy, muy preocupados, muy cautos, para no caer en error con respecto a lo que es la doctrina de la perseveración, de la perseverancia, de la perseverancia de los santos. Y antes de continuar, leía a R.C. Sproul, un teólogo que murió hace muy poquito, es contemporáneo de estos tiempos y un gran, digamos, profesor bíblico. Y él, en los estudios de las doctrinas de la gracia, él cambió algunos, porque las doctrinas de la gracia en inglés lo hacen un acróstico que es el tulip, o el tulipán en español, ¿ya? Y él le cambió algunas palabras y algunas letras de las iniciales de cada, digamos, componente de la doctrina de la gracia, y la perseverancia de los santos, que es la última. Él dice, digamos, de forma graciosa, le dice a sus alumnos: esta no la voy a cambiar, así que quédense tranquilos, esta palabra no la voy a cambiar, o sea, esta letra con la que inicia el tulip no la voy a cambiar, pero sí voy a cambiar la palabra. Comienza con la misma letra, pero voy a cambiar la palabra. Y él decía que él prefería no decirles perseverancia de los santos, sino que él prefería decir preservación de los santos, que es más adecuado o más correcto, por decirlo, porque al decir la perseverancia de los santos es como que damos a entender que yo pude perseverar, de que yo pude avanzar. En cambio, si decimos la preservación, claramente entendemos que hay una dependencia de aquel que nos salvó, de aquel que nos regeneró. Por lo tanto, esta doctrina, amado hermano, no significa en su totalidad que los elegidos serán salvos a pesar de todo, hasta el final. Aunque algunos teólogos, desde la antigüedad hasta ahora, así como Agustín de Hipona lo presentaba así, de esta manera, sino que tiene que haber algo que marca primeramente lo que es la preservación de los santos, y es que primero deben haber sido regenerados. Deben haber sido regenerados y eficazmente llamados por Dios. Porque la palabra del Señor así nos dice que los que han sido regenerados, lo veíamos en el primer sermón, ¿no es cierto?, del Ordo Salutis. ¿Se acuerdan? A los que predestinó, a estos llamó, ¿no es cierto?, a estos justificó y a estos mismos glorificó. Por lo tanto, para que esta cadena de oro irrompible de la salvación pueda tener su conclusión, o pueda tener, digamos, el paso de la santificación a la perseverancia o la preservación de los santos, deben haber sido llamados eficazmente a este estado de gracia. Deben haber sido regenerados. Por lo tanto, al entender este estado de gracia, no quiere decir que el creyente nunca cae, ¿no es cierto? Porque estaríamos desmintiendo lo que la misma palabra del Señor dice en la carta de Juan, cuando dice: si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Caemos. Y de hecho, amado hermano, hay algunos que dicen que el creyente no cae de forma grave o estrepitosa en pecados. Lamentablemente sí, amado hermano. Lamentablemente sí. Y tenemos el ejemplo en la palabra del Señor de un varón que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y cayó no sin duda en uno, sino que en muchos pecados juntos y graves, hasta que vino el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, por intermedio del profeta Natán, y lo hizo ver lo que había ocurrido, y su corazón regenerado se quebrantó, ¿no es cierto? Pero hubo, ¿no es cierto?, una caída. Y esto es lo que para nosotros debe ir dando a entender claramente, que podemos caer, que podemos caer, pero no somos, ¿no es cierto?, no perseveramos en el pecado, no tenemos una práctica habitual del pecado, sino que cuando caemos y el Espíritu de Dios nos enrostra el pecado, nos contrae, ¿no es cierto?, y nos contriñe, somos quebrantados y venimos ante las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, y somos restaurados, y en nuestra vida empieza a haber ese proceso de la santificación, y empezamos a avanzar paso a paso, lentamente, en este camino que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros méritos, no es porque
porque nosotros hayásemos definido, ¿no es cierto?, que queríamos llegar al final, sino que es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Así es. ¿no es cierto?, ordenado, ¿no es cierto?, y predestinado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Por lo tanto, este teólogo, Luis Berjo, dice y define lo que es la perseverancia de los santos, la preservación de los santos. Dice, es la continua operación del Espíritu Santo en el creyente, mediante el cual la obra de la gracia divina que ha empezado en el corazón es continuada hasta llegar a ser completa. Amén. Por lo tanto, los creyentes continúan firmes hasta el fin, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, no por todos los estudios teológicos que podamos tener, ni por las experiencias sobrenaturales que hayamos disfrutado en algún momento, sino que por la misericordia y por la promesa bendita de nuestro Dios, que Él nunca, nunca, nunca abandona su obra ni queda a medias, Amén. sino que la completa hasta el final. Por eso, amado hermano, esta perseverancia, esta preservación de nuestras vidas en el Señor está en estrecha relación con este llamado eficaz, con esta regeneración. Es porque el que empezó en nosotros la buena obra, ¿no es cierto?, ha de completarla. Quisiera que pudiésemos leer esa referencia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amén. ¿Ah? Fuerte, Estando- fuerte para que se escuche ahí en la transmisión. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Cantábamos, ¿no es cierto?, delante, estoy bien con mi Dios, Amén. alcancé salvación. ¿Y qué decíamos después? Amén. Desciende Jesús, Amén. desciende. Por lo tanto, amado hermano, esta seguridad no es nuestra, sino que viene de aquel que empezó la buena obra en nosotros, Amén. aquel que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, Amén. aquel que solamente puede hacer posible esta salvación. Esto no es posible por medio humano, ni porque yo quise o porque yo tuve la iniciativa. Porque a través del tiempo, y lo decíamos, ¿no es cierto?, en la introducción, que hay muchos que se han conocido, ¿no es cierto?, en el caminar, en el Evangelio. Y yo creo que tanto nosotros como muchos otros hermanos han visto a muchos desfilar en el Evangelio. Y muchos le han llamado a la iglesia un pasadizo, un pasillo. Porque hay mucha gente que ha pasado, se ha ido y nunca ha permanecido. Es porque claramente no han sido regenerados, porque su vida no ha sido transformada, no han escuchado ese verdadero llamado, ese llamado eficaz en su alma. La gracia irresistible, ¿no es cierto?, no ha hecho obra en sus vidas. Y es probable que esto haya sido solamente un mero cristianismo superficial, sin que haya habido ese verdadero encuentro con el Cristo de la gloria, ese mismo Cristo que se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Que yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos podido testificar que la salvación ha sido efectiva en nuestra vida, también lo corrobora, también lo confirmamos. Y es muy probable, amado hermano, que algún hombre, alguna mujer, algún joven haya, ¿no es cierto?, se haya sentido, ¿no es cierto?, enamorado o atraído, o haya sentido quizá un estímulo y haya querido retribuir esto, o simplemente por una diversión. A lo mejor ven, ¿no es cierto?, una iglesia que tiene unas actividades, ¿no es cierto?, bastante llamativas, evangelismo, acción social, ¿no es cierto?, y tantas otras cosas, y llaman la atención. ¿Por qué no decirlo? Al estímulo quizá de un grupo de jóvenes. La persona quizá puede convertirse a todas estas actividades que pueda presentar una iglesia, que pueda presentar, ¿no es cierto?, quizá un nombre, una determinada iglesia. Así es.
puede sentirse enamorada, atraída, incluso pronunciar que se ha convertido. Pero sin embargo, no han sido convertidos a Cristo. Aleluya. Quizás cantan bonito y han sido seducidos por ser ministros de alabanza. Hoy día se ve mucho esto, ¿no es cierto? Así es. O por algún grupo de jóvenes. En algunos casos, en algún grupo de evangelismo visible, notorio. Aquí puse algunos ejemplos como ciclismo, pedestre, misioneros, etcétera. Y hay muchos más que pueden llamar la atención. Y asimismo yo he conocido a muchos. Yo he conocido a muchos hermanos que desfilaron en cuerpos de evangelismo en ciclismo. Pero sin embargo era solamente el deseo de andar en bicicleta, de hacer un ejercicio. No es el caso de nuestro hermano Pablo, porque el hermano Pablo no es el caso. Claramente nosotros tenemos conocimiento de eso. Pero yo he conocido casos, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, que llega quizá un momento en que, no sé, ya pasa el tiempo, se desencantan de esto y quedan en el camino, se apartan y no hay ni siquiera una huella de que pasaron por ahí. Incluso ni siquiera nos acordamos de algunos que pasaron. O incluso, amado hermano, puede haber algo, y también he conocido hermanos que han caminado, han tenido cargo, han tenido hasta responsabilidad en la iglesia, y ha sido por una gratitud, algún beneficio que hayan recibido por parte de Dios. El Señor les sanó a alguien, o fue una respuesta, pidieron ayuda a alguien de la iglesia, esa persona de la iglesia, ese hermano, ese pastor, le brindó la ayuda que necesitaba, y fue tanta la ayuda que él se sintió comprometido y empezó a participar en la iglesia, y con el tiempo obtuvo quizás responsabilidad. Y asimismo llega un tiempo en que, como es esfuerzo humano, esto como este agradecimiento, como este entusiasmo, este mero enamoramiento por alguna área de la iglesia, llega a un punto de cansancio y termina. Y podemos ver claramente que no hubo regeneración, que no hubo transformación, que no hubo conversión, por lo tanto no hubo santificación en su caminar. Y es lamentable, ¿no es cierto? Es lamentable esto lo que ocurre. Y la palabra del Señor podría determinar a estas personas, podría clasificarlas, ¿no es cierto? Dentro de la Escritura, en la parábola del sembrador, como aquella semilla, ¿no es cierto? Cuando el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Así es. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. A todas estas personas que no hubo un verdadero cambio, transformación, regeneración, se les podría clasificar con esta clase de tierra. Pero dice la parábola que hubo otra parte que cayó en buena tierra, y ahí la semilla nació y llevó fruto a 100 por 1. Amén. Por eso, amado hermano, mire, la palabra del Señor nos va mostrando, nos va clarificando todo esto que estamos hablando. Y esta parábola, ¿no es cierto?, da estrecha relación con los que creyeron en un principio o mostraron interés por el Evangelio, o por quizá alguna parte del Evangelio, pero luego se apartaron. O puede significar simplemente que estos creyentes que creyeron ser creyentes, su fe no fue profunda, no fue verdadera, fue una fe falsa, una fe superficial. No estuvo esa fe cimentada en la obra gloriosa de Dios, esa fe que proviene de Dios. Porque entendemos que la fe es un don de Dios. Amén. Por lo tanto, amado hermano, la teología reformada insiste en que solamente, ¿no es cierto?, y descansa en esto mismo, como respaldo bíblico, así mismo lo toma y dice que solamente la semilla que cae en buena tierra es aquella que puede dar fruto
de obediencia, de respaldo, de responsabilidad. De hecho, Jesús nos dice que estas personas que escuchan su palabra son las de aquel corazón bueno y recto. Esto lo vemos en Lucas 8:15. Su fe procede de un corazón verdaderamente regenerado, de un corazón que verdaderamente ha sido transformado. Pero como hemos estado viendo, ¿no es cierto?, a través de esta serie, ¿no es cierto?, veíamos lo que era la regeneración, ¿no es cierto?, que en el llamamiento eficaz, en la gracia irresistible, se producía esta transformación, este nuevo cambio, esta nueva naturaleza, este nuevo nacimiento, y los creyentes, ¿no es cierto?, se les daba una nueva naturaleza. Solamente aquellos eran traídos en arrepentimiento y fe, dado por Cristo, y a Cristo para perdón de pecados. Y en este caso son aquella verdadera tierra buena, donde la semilla es fructífera y da el crecimiento. Es siempre claro, podemos darnos cuenta, amado hermano, a simple vista. Escúcheme bien la pregunta que quiero hacer. Es claro siempre dentro del Evangelio o dentro de la iglesia. Es claro el darnos cuenta cuando alguien ha tenido un mero convertimiento intelectual, o nos hemos dado cuenta verdaderamente cuando aquel ha sido un cristiano verdadero, transformado y regenerado. ¿Cree usted que es fácil? Yo creo que no es fácil. No es fácil. Incluso la palabra del Señor ha dicho de algunos que se apartaron. Habla de Demas, siendo un dirigente, un compañero de Pablo, se apartó y fue entregado al mundo, dice. No es fácil decirlo. Por lo tanto, amado hermano, a nosotros no nos cabe estar así con un ojo de lince, por decirlo de alguna manera, buscando a ver, este es creyente, este no, este es verdadero, no nos cabe a nosotros esto. ¿Saben lo que nos resta a nosotros? Glorificar a Dios por esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Disfrutar de estos dones tan grandes que el Señor ha dado a nuestras vidas. Que si usted ha perseverado hasta ahora, si su vida es quebrantada, cuando cae en pecado es quebrantada y es traída al arrepentimiento y fe, disfrútelo, porque el que comenzó en usted la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Amado hermano, tenemos que disfrutar esto. Muchas veces nos preocupamos de lo que ocurre con el de allá, de lo que ocurre con el de acá, y nos descuidamos y perdemos este glorioso tiempo de glorificar a este Dios vivo y verdadero. Amén. Y ahí vamos entendiendo, ¿no es cierto?, a través de estas enseñanzas que la palabra va dándonos, ¿no es cierto?, lo que va ocurriendo en la vida del creyente y en la vida del que no ha sido creyente. Es tan difícil darse cuenta de que si uno ha sido verdaderamente creyente o no. Tenemos que mirar el caso de Judas. Cuando el Señor anuncia, ¿no es cierto?, que uno de ellos le iba a entregar, ¿qué ocurrió con los discípulos? ¿Qué ocurrió? Todos se miraron. Y se empezaron a preguntar ellos mismos. Imagínense, ellos tenían al maestro de los maestros, al rabí, a Jesucristo ahí mismo, y ellos no supieron identificar quién era el hijo de perdición, como lo nombra la palabra del Señor. Por lo tanto, amado hermano, entendemos, como le digo, que no hubo, ¿no es cierto?, claridad en ellos, menos en nosotros. Y no nos cabe a nosotros tampoco estar buscando. Simplemente, ¿no es cierto?, ellos se dieron cuenta cuando el Señor les dijo, el que tome, ¿no es cierto?, exacto, él tome el pan de aquel que yo le dé. Y ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Dice, sospecharon de Judas. Perdón. Ellos no se volvieron y sospecharon de Judas. No lo miraron ni lo apuntaron. Sino que más bien se empezaron a preguntar, como acabamos de decir. Pero Jesús mismo sabía y conocía el corazón de Judas. ¿No es cierto? Porque en cierto punto, ¿no es cierto?, claramente Dios escogió a los 12 y Judas estuvo dentro de los 12. ¿No es cierto?
pero dice que estaba escogido como hijo de perdición. Como hijo de perdición. No obstante, dice la palabra del Señor en San Juan 6:70, dice, no obstante, hablándole a sus discípulos, uno de ustedes es un diablo. Fuerte, ¿no? Sí. Así hablaba el Señor. Así hablaba. Que el Señor nos ayude. Muchas veces nosotros queremos ser más misericordiosos que el Señor, pero la palabra del Señor es tajante. Y escribió más adelante en su evangelio que Jesús conocía desde un principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Ahí en el mismo capítulo, San Juan 6:64. Pero los mismos discípulos no lo sabían. Y la experiencia nos lleva a nosotros a tener estos errores. Si nosotros, insisto, si nos preocupamos, miren, si cuando el Señor llamó a los 12 en su primer sermón, ¿no es cierto? Cuando el Señor, no sé si ustedes se acuerdan, que el primer sermón del Señor dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Se imagina que en el primer sermón el Señor les dice, de ustedes 12 uno me va a entregar? Ellos habrían vivido todo el tiempo así. Y no habrían disfrutado de haber tenido la presencia del Maestro en medio de ellos. Pero sin embargo, ¿no es cierto? En el momento que Dios lo anunció, ellos comprendieron. Ellos lo comprendieron. Por lo tanto, amado hermano, aquí en el caso de Judas, ¿no es cierto? Y el desenlace que él tiene, ¿no es cierto? Comprendemos que él no fue escogido para salvación y luego se tentó con lo que había en su corazón, que era el dinero, y se apartó y murió. No. Él fue escogido desde un principio para perdición. De hecho, algunos teólogos hablan de la doble predestinación y en ese caso se refiere a eso. No vamos a entrar en este tema, sino que eso es otro punto. Pero sin embargo, amado hermano, si empezamos a comprender, y les decía yo en la introducción, la vida de Pedro, o la caída de Pedro, ¿no es cierto? Y la caída de Judas, dos caídas garrafales, ¿no es cierto? Pedro, al negar a su maestro, y advertido por Jesús incluso, dice Marcos, que la mujer, ¿no es cierto?, le dice que hasta hablaba como ellos. Hasta hablaba como ellos. O sea, imagínense, Pedro ni siquiera podía esconderse porque su hablar se había reflejado en él una diferencia. Y ya por la insistencia, porque no fue una vez la insistencia, ¿no es cierto?, de esta situación, Pedro se pone en pie, empieza a maldecir y a jurar, negando ser parte de los 12. O sea, ¿puede un creyente verdadero caer? Y de forma grave, puede. Con esto, amado hermano, quiero volver a retomar lo que partía diciendo yo al principio de los salvos siempre salvos. Cuando a veces nos tildan de salvos siempre salvos, muchas veces esa pregunta va con una rama o una respuesta un poquito escondida, por decirlo de alguna forma. Porque piensan, ¿no es cierto?, aquellos que nos dicen, ustedes son salvos siempre salvos, piensan que nosotros creemos que tenemos libertad para vivir pecando. No, Señor. Déjeme decirle que cuando la persona piensa que eso es el salvo siempre salvo, está hablando de lo que hay lamentablemente en el corazón. Así es. De que piensan que aquellos que creen de esta doctrina piensan que pueden vivir de cualquier manera. Y esto no es así. No es así. Gracias a la palabra del Señor y a través de su Espíritu Santo hemos sido conducidos en estos estudios para ir identificando, ¿no es cierto?, cómo hemos ido caminando, cómo ha sido nuestra transformación, Amén. cómo ha sido nuestro caminar. Y el domingo que pasó veíamos lo que era la santificación y yo me imagino que cada uno de nosotros hubo un momento en que quizás yo bromeé y les dije, pero alégrense hermanos, ¿se acuerdan? Que yo se los dije, pero también debemos alegrarlo en el proceso de la santificación, Así es, amén. porque entendemos que no vamos solos, porque entendemos que la mano del Señor es quien nos sostiene hasta cuando caemos. Amén. Cuando Pedro cae, ¿no es cierto? Y lo relata como recién lo decíamos en Marcos, pero sin embargo, el Señor cuando le advierte, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y escuche esto, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle,
Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Queda a entender, amado hermano. Pedro se lo prestó el Señor al diablo para que fuera zarandeado, ¿no es cierto? Y Jesús se puso a orar y dijo, voy a orar por si acaso. ¿Él vuelve? No. Él confirmó para que tú cuando una vez regreses, fortalezcas a tus hermanos. O sea, amado hermano, nosotros vamos a caer. Porque no podemos negar en este lado de la eternidad, en este cuerpo corrupto, en esta lucha, ¿no es cierto?, que hay en nuestro interior, vamos a caer, vamos a fallar. Pero aún ahí, en ese momento, cuando hemos caído, tenemos que comprender, y no me quiero ir adelantando, pero dice, pero yo he rogado por ti al Padre, para que tu fe no falle. Por lo tanto, entendemos que no estamos solos. No estamos solos. Cuando hemos caído, es ahí el Señor que está preocupado de nosotros para levantarnos, para restaurarnos. Nos muestra claramente que Pedro, después de aquella horrenda caída, porque no fue menor, incluso piense usted que la palabra del Señor dice, se puso a maldecir y a jurar. O sea, podemos ver que no solo lo negó, sino que después que lo negó, empezó a maldecir. Y luego que maldijo, nuevamente negó. Y como en esa negación, ¿no es cierto?, está implícita directamente la mentira. Los mandamientos. Que el Señor nos ayude. Pero sin embargo, aquello iba a pasar. Y Pedro iba a ser restaurado. Pero claramente no es lo mismo en el caso de Judas. Judas, ¿no es cierto?, podemos ver cuando lo entrega en él. Vemos algunas actitudes, algunos sentimientos, ¿no es cierto?, que podríamos decir, Judas se arrepintió, porque se acuerda que quiso, ¿no es cierto?, entregar, ¿no es cierto?, las monedas y quiso arreglar lo que había hecho. Pero sin embargo podemos entender que esto fue mero remordimiento. Porque si verdaderamente ese corazón hubiese sido regenerado, el Señor lo habría restaurado. Lo habría traído como respaldo, lo habría levantado. Pero sin embargo, insisto, él era escogido como hijo de perdición. Como uno que es diablo, dijo. ¿No es cierto? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. A él, ¿no es cierto?, a él ya estaba establecido. Y mire, fue tan claro la elección del Señor con Judas, que el Señor, conociendo, ¿no es cierto?, cada uno de nuestros corazones, sabía cuál era el amor de lo que movía y de lo que llenaba y apasionaba el corazón de Judas. Y lo vemos en el episodio, ¿no es cierto?, cuando aquella mujer, ¿no es cierto?, quiebra el perfume a los pies del Señor. ¿Se acuerdan lo que ocurre ahí? ¿Se acuerdan? Él dijo, pero qué desperdicio más grande, dijo. Mejor lo hubiésemos vendido. ¿Cómo? Le dolió el corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que él robaba. Él tomaba de la bolsa de lo que juntaban. Y él dijo, si vendíamos este perfume, la bolsa iba a agrandar y yo iba a poder meter más la mano. O sea, Judas en su corazón estaba lleno por codicia y avaricia. No había en él una muestra de que haya habido una regeneración. No había en él una muestra de poder valorar verdaderamente lo que aquella mujer estaba haciendo en aquella situación. Que estaba valorando cualquier tesoro en esta tierra por sobre el estar con su maestro. Por lo tanto, amado hermano, Judas claramente no hubo en él, ni de principio a fin, una luz de que haya habido un cambio, de que haya habido, ¿no es cierto?, la gracia irresistible en su vida y ha actuado. Por eso, amado hermano, claramente podemos ver, ¿no es cierto?, a través de su palabra, y de hecho, Juan así lo demuestra, en Juan capítulo 17, versículo 2, dice que cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, en nombre
el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo ahora, cuando empecé a estudiar, trataba de buscar cuál texto base ubicar o leer para poder meditar en esta hora. Pero creo que cada uno de las palabras que hemos estado estudiando, que hemos estado analizando hasta este momento, son palabras claras con respecto a cómo Dios guarda, a cómo Dios hace perseverar. De hecho, lo que estábamos leyendo en San Juan 10, en San Juan 10, ¿no es cierto? No voy a leer los primeros versículos, sino que desde el 25 dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. 25. Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, amado hermano, aquí podemos entender, a la luz de la palabra del Señor, que no hay tonos grises, no hay medias cosas, absoluto, algo absoluto, totalmente absoluto. ¿No es cierto? Dice: mis ovejas oyen mi voz. Usted escuchó el llamado eficaz del Señor. Amén. Fue regenerada su vida. Amén. La gracia irresistible actuó, cambió, regeneró, le trajo, ¿no es cierto?, en arrepentimiento y fe. Fue justificado. Amén. Fue ingresado a la familia por este amor, ¿no es cierto?, de Dios hacia nuestras vidas. Ya somos ovejas de su prado. Conocemos su voz, les hemos escuchado. ¿Y sabe qué? Él nos conoce. Y como nos conoce, dice, le seguimos. No nos apartamos. Caemos, pero no nos apartamos. Y dice: yo les doy vida eterna. Amén. Lo voy a repetir ahí. Y yo les doy vida eterna. Y podríamos, ¿no es cierto?, traducir o definir como vida eterna, vida para siempre, vida que no termina, vida que no cambia, vida que continúa a pesar de la caída. Dice: y no perecerán jamás. Amén. También es absoluto. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Uno trata de mirar y buscar alguna explicación, pero entendemos que esto es claro. Esto es claro. No podríamos tratar de interpretar o dar una interpretación diferente a lo que la palabra del Señor nos dice, sino que dice que de su mano nadie las arrebatará. Los que hemos sido papás, y yo creo que a lo mejor Pablito no ha vivido esta experiencia, pero Anita yo creo que sí. Los que hemos sido papás, y cuando vamos a cruzar la calle con nuestro hijo de la mano, nosotros dejamos que el niño nos tome la mano. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo agarramos. ¿Y por qué nosotros lo agarramos? Ellos se pueden soltar. ¿Por qué? Porque ellos se sueltan. Porque ellos se van a soltar. Porque ellos se van a soltar. Pero si lo tomamos nosotros, yo me aseguro que el niño va a llegar al otro lado de la calle, seguro, sano y salvo. Así mismo el Señor con nosotros. Amén. De su mano nadie nos va a arrebatar. Amén. A pesar de la caída, a pesar de que fallamos, a pesar de que tropezamos y caemos. El Señor, el Padre, Dios Padre, se las dio al Hijo, a Dios Hijo, que es mayor que todos, y nadie se las puede arrebatar tampoco a Dios el Padre. O sea, amado hermano, gracias al Señor por esta bendición. Amén. Gracias al Señor. Disfrutábamos en la adopción y decíamos: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Y esta bendición
también la ha dado a nuestras vidas. El de que podamos continuar tomados de su mano. A mí el Jonathan yo he ido de la mano. El otro día salimos a comprar aquí a la esquina y en este pasaje hasta la esquina, hasta donde vive la hermana Lady Mar, hay muchos perros. Hay muchos perros en la reja. Y él le tiene miedo a los perros. Y él se va por el lado, no de la vereda, sino que por el lado de la tierra. Y la tierra es un poco inestable. Íbamos caminando y a cada rato se me caía. Porque se tropezaba y se caía. ¿Y sabe qué? Yo lo tomaba y lo levantaba inmediatamente. No lo dejaba. Y había en el suelo excrementos de perro, había cosas que se podía lastimar. Y yo lo tomaba con fuerza y lo levantaba y seguíamos caminando. Y seguimos caminando y compramos y regresamos acá y el Señor le guardó. ¿Por qué? Porque de su mano, tal cual, de su mano, así mismo el Señor nos sostiene. Y esta es la seguridad de la salvación que Dios nos ha dado. No es que yo fui, yo decidí, yo quise, sino que es lo que el Señor ha dado a nuestras vidas. Esta promesa de preservación, esta seguridad de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué es tan segura para nosotros? Si bien ahora, ¿no es cierto?, quizás en esta representación que yo le hacía era muy gráfico, ¿no es cierto?, y muy claro para nuestras vidas. Pero ¿sabe qué es lo más claro? ¿Sabe qué es lo más claro? Que esta preservación, que esta perseverancia, que esta seguridad de la salvación se basa directamente en las promesas de Dios para nosotros, que Él va a completar su obra en nosotros. No es menor. No es menor. Yo creo que nos gozábamos, ¿no es cierto?, en esta representación gráfica. Fue algo claro, ¿no es cierto?, el que podamos verlo de esta manera. Pero también, ¿no es cierto?, como leíamos en Filipenses 1:6, ¿no es cierto?, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entendemos que es únicamente por gracia. Únicamente por gracia que cada uno de nosotros, tanto usted como yo, hemos podido perseverar hasta este tiempo, que hemos podido caminar sin caer y sin quedar tirados en el camino. Es porque la gracia de Dios ha sido eficaz en nuestras vidas. Es porque la promesa de Dios permanece fiel con nosotros, es inmutable. Lo podíamos ver tiempo atrás, ¿no es cierto?, en los atributos de Dios, la inmutabilidad de nuestro Dios. Amén. Esa elección, ¿no es cierto?, que entendemos, fue desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto?, y lo veíamos en Romanos 8. Es un testimonio adicional de esperanza para nuestras vidas. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y no solo queda ahí, sino que continúa desde Romanos 8:31 en adelante, y dice, y aparte Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está hablando de mi amor hacia Dios, sino que del amor que Dios, a través de Cristo, tuvo por nosotros. Amén. Y quisiera que le diéramos lectura a Romanos 8, que fue el texto base de esta serie. Terminábamos, ¿no es cierto?, el primer sermón en Romanos 8:30, ¿no es cierto? Y de Romanos 8:31 en adelante dice, ¿qué pues diremos a esto? Con respecto a los que antes llamó, a los que perseveró, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Y escuche esto, el que además está a la diestra de Dios el Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Se acuerda cómo Jesús oraba por Pedro? Yo he orado al Padre para que tu fe no falle. Él está intercediendo por nosotros. Y ahí llegamos, ¿no es cierto?, al versículo 35 y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, amado hermano,
Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Si bien Él nos lleva tomado de la mano, pero la seguridad mayor es que Él lo ha prometido y Él no cambia sus promesas. Él es fiel e inmutable. Y nos da a entender que la misma cantidad de hombres que fueron predestinados, a la misma cantidad de hombres que llamó, son los mismos que fueron justificados y son los mismos que serán glorificados en este camino, en esta cadena de oro de la salvación. No va a quedar alguien en el camino. No va a quedar alguien en el camino. Porque dice San Juan, lo veíamos recién, porque nadie se lo puede arrebatar de su mano, ni nadie perecerá jamás. Amén. Esta es la seguridad que tenemos, amados hermanos, en que la salvación es del Señor, y lo cantábamos, la salvación es del Señor, no es nuestra, y somos hechura de sus manos. Él nos ha dado su Espíritu Santo como una promesa, como una arra, como una seguridad, como esa promesa que ha de completar lo que Él comenzó. Él nos ha sellado. Y esta seguridad, amado hermano, es una marca imborrable, indeleble, que con el tiempo no se borra ni pierde, sino que todo lo contrario se va manteniendo firme en esta promesa gloriosa que Dios nos ha dado. De que aquel que comenzó en nosotros la buena obra no terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. No terminará antes, sino que cuando Él venga por su pueblo, Él nos tendrá guardados, porque así lo ha prometido para nosotros. Él nos guardó. Y estas arras, da como esa interpretación de aquel primer pago por una compra, dando la seguridad de que todos los otros pagos van a ser realizados. ¿Sabe por qué? Porque el que compró es fiel en sus promesas y cumple sus palabras de principio a fin. La base principal, amado hermano, de la promesa de Dios para nosotros, la encontramos absolutamente en la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, y lo da a entender para nosotros como aquel oficio sacrificial del sumo sacerdote que intercede por nosotros, la preservación de los santos. De la misma manera, como le decía recién, que Jesús oró por Pedro, ¿no es cierto? Pero no por Judas. Asimismo, ora por nosotros, intercede por nosotros. Así intercede ante el Padre cuando le dice: ya, Padre, José cayó de nuevo, pero levántalo, también morí por él. Asimismo lo dice por cada uno de nosotros. Usted coloque ahí su nombre. Asimismo, cuando caemos, es Jesucristo quien intercede como sumo sacerdote ante el Padre para que no quedemos en el camino, sino para que podamos ser levantados, para que Dios Espíritu Santo venga a nuestras vidas, nos quebrante, nos contrista de pecado y podemos reconocernos y venimos en arrepentimiento y fe nuevamente ante Dios el Padre y somos restaurados. Asimismo, en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Por lo tanto, amado hermano, claramente, si el Señor ha hecho esa obra de regeneración, si hemos sido llamados eficazmente, si en nosotros ha actuado esta gracia irresistible, es imposible que quedemos en el camino. Pero también creo que debo reiterarlo y decirlo, tanto para nosotros como para aquel que pueda estar escuchando. Esto no nos da libertad de pecar. Si usted cree que esta salvación tan grande que Dios le ha dado, le da la libertad de pecar, de vivir impíamente, alejado de Dios, colocando en su corazón ídolos, cual sea el nombre, y apartando a Dios de su corazón, pero usted cree que Dios va a venir y lo va a volver a restaurar porque la salvación no se pierde, déjeme decirle que la salvación de usted no ha sido efectiva. Dios no ha hecho una obra de regeneración en usted, porque la palabra del Señor en Jeremías, y lo vamos a ir a leer, Jeremías 32. Gloria a Dios. Amén. Ay, gloria a mi Señor. En Jeremías 32, del 37 en adelante. Pastor, y del 31 también lo habla. Perdón, te equivoqué. En el 31. En el 31 lo habla. 31 en adelante.
Es Jeremías 31, del 31 al 34, el nuevo pacto. Gloria a Dios. Siete, para ser más exacto. Mira este. Ah, sí. Estaba en otro libro. No lo encontraba, estaba en Ezequiel. Aquí sí. Sí, yo sé que está ahí en el que dice usted. Pero quiero leer 32 del 37 al 40. Amén. Trayendo alusión a los que nos dicen salvo, siempre salvo, y que pensamos que nosotros podemos vivir y pecar de cualquier manera. Dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré nuevamente mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Por eso, amado hermano, esta salvación está asegurada en Cristo, y Dios ha prometido que Él va a infundir temor en nuestras vidas. Si nos ha dado la libertad, ¿no es cierto?, de ser libres de la esclavitud del pecado, ¿usted cree que Él nos va a permitir que volvamos a la esclavitud del pecado? Que el Señor nos bendiga. Que el nombre del Señor sea glorificado. Que podamos adorar a nuestro Salvador en todo lugar. En todo lugar y en todo tiempo. Quizás yo había anotado unos puntos como conclusión. Dios completará la salvación absoluta de sus escogidos. La Biblia, las Escrituras, la palabra inerrante de Dios enseña que las personas que se apartan de la fe nunca fueron regenerados. Tenemos la confianza en nuestro Salvador, que nuestra salvación ha sido dada porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y nos ha dado en su palabra el Espíritu Santo como nuestra promesa, como nuestro sello. Entendiendo que el que comenzó en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Creo que esto debemos decirlo a cada instante, amado hermano, porque ese día va a ser glorioso. Ese día va a ser glorioso, y tenemos que decir hasta aquel tiempo, porque el tiempo ahí será, ¿no es cierto?, un gozo eterno de los que hemos sido regenerados hasta el día de Jesucristo. Y aquí debemos dejarlo con negrita en mayúscula y de todas las maneras destacadas posibles. La salvación de principio a fin y la perseverancia en lo particular pertenece a la intersección, a la interacción y a la preservación de Cristo para nuestra santificación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias al Señor por esta su palabra. Gracias al Señor por estos estudios. Creo que cada uno de nosotros nos hemos podido gozar en su palabra. Hemos podido disfrutar de esta bendición de tener a un Dios tan grande, de un Dios tan glorioso, fuerte, temible. Nehemías, cuando ora, le dice: yo sé que tú eres un Dios fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Aleluya. Entendemos y comprendemos esto, amado hermano. Pero asimismo, como somos hijos, podemos venir ante Él, y el Espíritu que mora en nosotros nos hace clamar: Abba, Padre. Por lo tanto, cuando caemos, cuando pecamos y cuando fallamos, podemos venir con ese corazón quebrantado ante nuestro buen Salvador, y reconocemos esta salvación tan grande que solamente proviene de Él. Amén. Gracias al Señor. Le invito a que nos pongamos de pies y oremos al Señor. Le voy a invitar a mi hermano Pablo a que pueda pasar hasta este lugar.